Si este video llegó a ti hoy, no es una coincidencia. Es porque necesitabas escuchar esto. Gracias por regresar a este espacio. Si te has perdido este viaje, te invito a ir a mi perfil para buscar los videos anteriores. Hoy seguimos con el capítulo 6, cuando el camino se torció. Prepárate, porque el viaje continúa. Capítulo 6, cuando el camino se torció. Hay noches que no terminan, aunque amanezca. Hay momentos que parten la vida en dos, lo que fue antes y lo que quedó después. Tenía 18 años. Solo 18 años. La edad en que uno cree que tiene todo el tiempo del mundo, en que el futuro parece infinito y los errores parecen reversibles. La edad en que todavía se es suficientemente joven para no medir bien las consecuencias y suficientemente mayor para cargarlas enteras. No voy a contar los detalles de lo que pasó esa noche. No porque quiera ocultar la verdad, sino porque los detalles no son lo más importante de esta historia. Lo importante es lo que lo llevó hasta ahí, las decisiones acumuladas, una sobre otra, como fichas que caen en cadena. La vida falsa que le presentaron. Las amistades que no lo eran. Las drogas que nublaron lo que quedaba de juicio. Todo junto, todo al mismo tiempo, todo empujando en la misma dirección. Y en una noche más oscura de lo normal, dio un paso del que él mismo dijo, con las palabras más honestas que he escuchado en mi vida: no me alcanzará la vida entera para arrepentirme de lo que sucedió. No me alcanzará la vida entera. ¿Cuántas veces he pensado en esa frase? ¿Cuántas veces la he escuchado resonar en algún lugar adentro mío donde todavía vive el niño de 13 años que esa noche esperó en una camioneta sin entender bien lo que estaba pasando? ¿En qué momento ese niño que me cargó cuando yo estaba herido se desvió tanto? ¿En qué momento el hermano que corría 3 cuadras bajo el sol para llevarme a casa sangrando se perdió tan profundo en ese mundo oscuro? Mi corazón se llena de tristeza profunda tan solo al recordarlo. Y no tengo respuesta. Nunca la he tenido. Mi hermano no estaba solo esa noche. Estaba con personas que él llamaba amigos, jóvenes como él, con mentes que todavía no terminaban de formarse, creyendo en el mismo mundo de fantasía que los había unido. Pero había una diferencia importante entre ellos y mi hermano, una diferencia que solo se reveló después, cuando ya no había nada que hacer con esa información. Ellos tenían más malicia. Dentro del proceso legal, esos mismos que él llamaba amigos, esos mismos por quienes él habría dado cualquier cosa, lo persuadieron, lo convencieron de que cargara con más de lo que le correspondía. De que en las audiencias se culpara de cosas que no había hecho. No sé si fue miedo lo que lo llevó a hacerlo, o lealtad mal entendida hacia alguien que en ese mismo momento le estaba dando la espalda sin que él pudiera verlo. Probablemente las dos cosas mezcladas, como se mezclan siempre el miedo y el amor cuando uno es joven y no sabe distinguirlos. Con los años se demostró la verdad. Se demostró que había cargado más de lo que le tocaba, que había protegido a quienes no merecían su protección. Pero ya era tarde. Esa es la frase que más se repite en esta historia. Ya era tarde. Como si el tiempo en ciertos momentos decidiera acelerarse sin avisar y dejar a uno atrás, mirando cómo todo cambia antes de haber podido hacer algo para evitarlo. Esa noche es una de las que más claramente recuerdo de toda mi vida, y también una de las que más quisiera olvidar. Yo tenía 13 años. Era un niño todavía, aunque en ese momento creía que no lo era. Recuerdo a mi padre con lágrimas en los ojos, y a mi hermano mayor, ambos diciéndome con una seriedad que no los había visto antes: tenemos que irnos, tu hermano está detenido. Para mí no fue tan impactante en ese primer momento. Tenía 13 años y no sabía bien a lo que nos íbamos a enfrentar. No tenía la experiencia para medir el peso de esas palabras. Llegamos al lugar y a mí no me dejaron entrar, era un niño y ese no era un lugar para niños. Me quedé en la camioneta, solo, mirando por el vidrio, viendo a mi padre afuera esperando. Y entonces vi algo. Vi salir a mi hermano mayor agarrándose la cabeza con las manos. Ese gesto lo dice todo, ese gesto que hacemos cuando algo nos golpea tan fuerte que el cuerpo necesita sostenerse a sí mismo. Salí de la camioneta corriendo y fui hacia ellos. Y cuando mi hermano pudo hablar, cuando encontró las palabras entre todo ese peso, le dijo a mi padre: ya valió madres papá. Mi hermano no saldrá pronto. Entonces miré a mi padre. Vi una cara que nunca le había visto. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, unas lágrimas que se quedaron ahí,
suspendidas, porque ese hombre que había aprendido a no llorar desde los 7 años no las dejó caer. Las sostuvo con la misma fuerza con que había sostenido todo en su vida. Y con la voz de alguien que acaba de recibir el golpe más duro pero que no puede darse el lujo de caer, dijo: «Ni modo, hijo. Hay que toparle. Ni modo. Hay que toparle». Esa frase se quedó grabada en esta familia para siempre. La dijo mi padre esa noche, y con los años mi hermano la hizo suya, la repitió en los momentos más oscuros, la convirtió en su manera de pararse ante lo que no podía cambiar. Hay que toparle. No como resignación, sino como una forma de valentía silenciosa, de esas que no aparecen en las películas pero que sostienen a la gente real cuando la vida no deja otra opción. Ellos entraron nuevamente. Y yo me fui a la camioneta. Y ahí, solo, en el frío de esa noche, fue cuando me cayó el 20 de verdad. Mi hermano ya no estaría. No sabía por cuánto tiempo, no sabía qué significaba todo aquello con precisión, pero sí sabía, con esa certeza que a veces tienen los niños, aunque no sepan explicarla, que algo se había roto esa noche de una manera que no iba a poder repararse fácilmente. El miedo llegó. El frío llegó. La incertidumbre llegó. Y ahí me quedé, esperando que amaneciera, porque a veces eso es lo único que uno puede hacer. Esperar que amanezca. Mi madre no estaba en casa esa noche. Le acababan de aprobar la visa y había viajado a Estados Unidos a visitar a su familia, a esos hermanos y sobrinos que no había visto en más de 30 años. Imagínala ahí, del otro lado de la frontera, reunida por fin con los suyos después de décadas, sin saber lo que estaba pasando en casa. Sin saber que mientras ella abrazaba a su familia, su hijo estaba siendo detenido a miles de kilómetros de distancia. ¿Quién le dio la noticia? ¿Cómo se le dice algo así a una madre que está del otro lado del mundo? No lo sé con exactitud. Nunca pregunté los detalles porque hay dolores ajenos que uno aprende a respetar sin necesidad de conocerlos completos. Lo que sí sé es que al día siguiente mi madre estaba en casa. No sé cómo llegó tan rápido. No sé qué vuelo tomó ni con qué fuerzas hizo ese viaje de regreso sabiendo lo que la esperaba. Pero llegó. Como siempre llegó cuando sus hijos la necesitaron, sin importar la distancia ni el costo ni el dolor. Llegó. Y llegó llorando. Con ese llanto desconsolado que no tiene palabras porque las palabras no alcanzan para contener lo que estaba sintiendo. Todo lo que habían temido con terror, todo aquello por lo que había rezado durante años pidiéndole a Dios que no sucediera, había sucedido. Y no pudieron hacer nada. Ninguno de los dos pudo hacer nada. Ni los consejos, ni los castigos, ni las lágrimas, ni los rezos. Nada había sido suficiente. Ese fue uno de los días más tristes de toda su vida. Y en una vida que no había sido fácil, eso es decir mucho. El juicio llegó con toda su frialdad institucional, con sus audiencias y sus documentos y sus palabras técnicas que reducen una vida humana a una serie de cargos y fechas y artículos del Código Penal. Y al final de ese proceso, a ese joven de 18 años, con toda una vida todavía por delante, le dieron una sentencia de 28 años. 28 años. Detente un momento en ese número. 28 años. Él tenía 18 cuando entró. Eso significaba que saldría, en el mejor de los casos, a los 46. Que su juventud entera, sus 20s, sus 30s, los años en que uno construye su vida, forma una familia, se equivoca y aprende y crece, todo eso transcurriría entre 4 paredes. Por ser cómplice, por las decisiones que tomó, por ese camino que empezó con una mudanza, siguió con unos vecinos de mirada esquiva, continuó con un carro que prometía libertad y terminó en una noche más oscura de lo normal. Porque eso es la vida, al final. Decisiones. Una tras otra, encadenadas, donde cada una abre o cierra puertas. Y las consecuencias que cargamos, buenas o malas, son el resultado exacto de las decisiones que tomamos. No hay manera de separar una cosa de la otra. No hay manera de tener las consecuencias que uno quiere sin tomar las decisiones que las producen. Él lo entendió. Lo entendió desde el primer momento, desde esa misma noche en que todo sucedió. Se arrepintió de inmediato, con una sinceridad que nunca le puse en duda. Pero el arrepentimiento, por genuino que sea, no regresa el tiempo. No deshace lo hecho. No abre las puertas que ya se cerraron. Solo queda toparle. Yo me quedé destrozado.
No hay otra palabra. Destrozado. Se había ido mi compañero, mi hermano, el que me cuidaba desde que era bebé, el que iba por mí a la escuela y me defendía de los abusivos, el que corría 3 cuadras cargándome en brazos cuando yo sangraba. Se había ido ese niño alegre y bromista que hacía reír a todos con sus ocurrencias. Se lo habían llevado sus decisiones, y yo no había podido hacer nada para evitarlo. Hoy, escribiendo esto, recordando todo, me encuentro con el corazón roto de la misma manera en que lo estaba entonces. El tiempo pasa, pero hay heridas que no cierran del todo, que uno aprende a vivir con ellas pero que siguen ahí, recordándote lo que perdiste. Si hubiéramos podido hacer algo más, lo hubiéramos hecho. Eso lo sé con certeza. Pero nadie estaba preparado. Nadie nunca está preparado para algo así. Uno cree que el amor es suficiente para proteger a los que quiere, y a veces lo es. Y a veces, no. Esta fue una de esas veces. Lo perdí esa noche por primera vez. Digo primera vez porque la vida me daría, años después, una segunda oportunidad de perderlo. Pero esa historia todavía no es tiempo de contarla. Por ahora, solo quedaba eso, una familia rota, una madre llorando, un padre sosteniendo lágrimas que no se permitió derramar, y yo, un niño de 13 años, esperando solo en una camioneta a que amaneciera. Ni modo. Hay que toparle. Mañana 7 de la tarde. Capítulo 7. El peso de las rejas. Gracias.